Muy bien, pues en primer lugar, como veis aquí, vamos a hablar de cómo reducir la grasa abdominal, cómo eliminar la hinchazón y los dolores a partir de los 40 años y sobre todo lo más importante, ganando fuerza y energía, que es de lo que se trata. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues el método con el cual estamos trabajando, con el cual conseguimos perder grasa sin pasar hambre, con el que conseguimos ganar fuerza y masa muscular sin ir a un gimnasio, reducción de la inflamación con pautas simples de alimentación y también, como no, dejar atrás el dolor de espalda sin tener que recurrir a pastillas, sin tener que recurrir a médicos, estando todo el día en el centro de salud y lo que hablábamos antes intentar no llegar tan fatigadas a final del día, ¿vale? Y bueno, yo quería comentaros primero, antes que nada, un concepto, ¿no? Que parece bueno, que a medida que pasan los años, nos vamos resignando a firmar un contrato, que es un contrato invisible, que es el contrato que firmamos con nuestra edad, ¿no? Y como nuestra edad es la que es, pues ya nos resignamos ¿a qué? Pues a ganar kilos, a tener más grasa en el abdomen, a convivir con dolores, a estar cansadas a todas horas. Y probablemente esto, lo que os estoy hablando, os resulte bastante familiar. Y al final, yo lo que os quería decir, o la forma de enfocar esto, es que la edad es solamente un dato y que todo esto tenemos las herramientas para poder evitarlo, ¿vale? Entonces, el- quizá el mejor resumen de todo esto sería que el estar de una forma o de otra, independientemente de la edad, las mejores noticias es que es nuestra elección, ¿vale? No tenemos por qué resignarnos a lo que hablábamos antes, a ganar kilos porque tengo años, a ganar grasa, a tener dolores, no. Tenemos que plantarle cara y tenemos las herramientas para poder plantarle cara. Claro, aquí tenemos dos elecciones. Hablábamos antes de las elecciones de no hacer nada o de sí hacerlo. Opción uno, no hacer nada al respecto. ¿Qué nos puede ocurrir? Pues mirad, os cuento. Vamos primero con las malas noticias del día de hoy. El paso del tiempo. ¿Qué nos ocurre en la musculatura? Pues en la musculatura, si no hacemos nada a partir de los 30 años, si no tenemos actividad, si no nos movemos, probablemente estaremos perdiendo sobre un 8% de masa muscular por década. Y en esta foto veis cómo es una sección de la musculatura de una persona de 60 años activa, con muchas más fibras musculares, y sin embargo al lado derecho tenéis el corte, la sección de la masa muscular de una persona sedentaria, con mucha más grasa y menos fibras musculares. ¿Qué significa esto? Más debilidad y menor protección para nuestra estructura ósea, para nuestros huesos. Igual que hablamos del músculo, hablamos de los huesos. Tenemos a la izquierda, eh, digamos, el reflejo de la osteoporosis, de la debilidad de los huesos a medida que pasa el tiempo, y a la derecha un hueso que está mucho más sano y saludable. Seguro que, afortunadamente, espero que no sea ninguno de vuestro caso, pero sí que hemos oído que una persona tiene, a lo mejor con 60, 70 años, tiene una caída tonta y se fractura la muñeca, se fractura la cadera, se fractura el fémur, y realmente la caída no ha sido para tanto, pero la debilidad de sus huesos hace que a cualquier pequeño impacto se puedan romper. Y esto de nuevo lo podemos resolver trabajando fuerza, intentando mejorar nuestra masa muscular. Al final, el hueso es un tejido vivo, es un tejido que responde a la tensión mecánica y tenemos que someter al hueso y a nuestra musculatura a cargas para que se acostumbren y el día que necesitemos de ellos nos respondan. Esa caída simplemente que nos suponga levantarnos del suelo sin ninguna rotura, sin ninguna fractura. Eso es muy, muy importante. Entonces, vemos cómo afecta el tiempo, tanto al músculo como al hueso, cómo lo podemos evitar. Y luego, pues también, qué podemos hacer durante los siguientes años, durante las siguientes décadas, que en resumen, la buena noticia es que podemos elegir en qué condiciones estaremos durante los siguientes años de nuestra vida. No es lo mismo tener una vejez en la cual seamos dependientes, no tengamos autonomía, necesitemos de otro para el día a día, para actividades cotidianas, como pueda ser salir a caminar, subir unas escaleras, levantarnos de la cama, que el poder hacerlo de forma independiente y autónoma hasta prácticamente el final de nuestras vidas, ¿no? Entonces, al final la pregunta sería, ¿cómo queremos
que sea nuestro futuro. Y nuestro futuro, yo al menos lo tendría o lo tengo claro. Poder seguir haciendo actividad física, independiente de la edad que tenga, poder seguir haciendo todas las actividades cotidianas, la rutina diaria, como pueda ser salir a caminar con amigos, salir a hacer la compra y cargar peso, llevar bolsas, levantarme o sentarme en el sofá, incorporarme de la cama y en el caso de que así sea, pues oye, estar jugando en el parque con nuestros nietos independientemente de la edad que tengamos. Esto sería un poco el objetivo hasta donde nos dirigimos. Es decir, está claro que a día de hoy el componente de trabajar fuerza, tema de la nutrición, no negamos que hay un componente estético, que siempre lo ha habido y siempre estará, pero lo que queremos es ir muchísimo más allá y pensar cómo quiero estar en el futuro. Y el futuro al final podemos hacer ahora la inversión para realmente estar en estas condiciones en el futuro. Así que un resumen y una frase que a mí me gusta mucho es que un cuerpo fuerte es tu mejor plan de pensiones. Es decir, no tenemos que resignarnos a lo que hablábamos antes, a que como voy haciendo años tengo que estar peor, tengo que estar recurriendo a medicamentos, tengo que estar en el médico todos los días, tengo que estar con dolores, tengo que ganar peso, sino que podemos y tenemos las herramientas para elegir estar mucho mejor en los siguientes años. ¿Vale? Muy bien. Y yo, bueno, agradeceros de nuevo la presencia, presentarme. Mi nombre es Enrique Marcote y bueno, me dedico al entrenamiento personal, la preparación física y lo que intento al final es lo que hablábamos antes, trabajar en el medio, en el largo plazo, ayudarte a perder grasa y a sentirte mejor en tu cuerpo. Tenemos ya 100 casos más de 100 casos de éxitos en nuestro programa y otra parte muy importante que intentamos promover es también la divulgación de todo esto a través de formaciones, a través de conferencias, a través de entrevistas y bueno, pues intentar que la gente tenga un poquito más de conocimiento acerca de la preparación física y de la nutrición y poner las herramientas en vuestras manos para que las pongáis en marcha. Un concepto que me gusta hablar mucho de ello, ¿no? Que es la longevidad. La longevidad, si nos quedamos solamente con la definición como tal, sería vivir muchos años. Lo único que, claro, yo aquí quisiera hacer la diferencia en lo que es vivir muchos años y cómo los vivimos. Al final hay que hacer una salvedad que es estar vivo o estar sano, que es de lo que se trata. Estamos hablando a día de hoy y cada vez es más que la esperanza de vida en España son 84 años. Me parece que solamente está superada por Japón, que son 86, y se espera que en las próximas 2 décadas España supere a Japón en la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque en España se vive muy bien y entonces pues tenemos mucha capacidad de seguir viviendo. Pero claro, ¿cómo? Estando bien o estando mal. Es decir, ¿queremos estar los últimos años, las últimas décadas en malas condiciones? Yo creo que no. Yo creo que lo que queremos es todo lo contrario. Por eso, lo que intentamos es estar lo mejor posible independientemente del paso del tiempo. Y ahí tenemos la mejor inversión, el mejor medicamento, la mejor cura contra esto es nuestro músculo. Nuestro músculo es nuestro seguro de vida. Volvemos a lo que comentábamos antes, que una caída, un percance, un tropezón en casa, no tengo reflejos, no tengo fuerza, me caigo, me rompo un hueso, pues no sea ese el resultado y que realmente si tenemos algún contratiempo, nuestra musculatura sea la que nos permita evitar cualquier mal mayor por una caída o por un contratiempo como hablábamos antes. Así que independientemente de cómo lo hagáis y con quién lo hagáis, de verdad, entrenad porque vuestro cuerpo, vuestra vida os lo va a agradecer, ¿vale? Y luego está el cómo. Hay mil maneras de entrenar, mil actividades físicas, estamos bombardeados a través de redes sociales de gente que aconseja una cosa, gente que aconseja la contraria, y a veces todo eso se hace un mix en nuestra cabeza que al final acabamos explotando y no haciendo ninguna de ellas. Entonces, bueno, yo lo que quería hoy aclarar antes que nada es un poco ciertos mitos y mito contra realidades qué cosas están instauradas desde hace tiempo, creencias que realmente no son así y sobre todo en el entorno de la mujer. Y bueno, y qué podemos hacer si derribamos esos mitos y cómo lo convertimos en realidades para, como decíamos antes, estar cada vez lo mejor posible. Entonces, bueno, voy a comentar uno que es bastante polémico y que siempre lo hemos escuchado, que es, oye, ¿quieres perder peso? Pues a comer menos, a pasar hambre y hacer mucha actividad física. Entonces,
Bueno, la creencia es que por nuestra genética, por la edad, cada vez, pues si queremos perder peso, tenemos que comer menos, tenemos que cerrar la boca. Y al final esto yo creo que estamos hablando de sufrir, es decir, dietas estrictas en el largo plazo son sostenibles durante muy poquito tiempo y luego al final acabamos ya volviendo al estado anterior y lo que hablábamos antes de efectos rebotes y no tiene sostenibilidad en el tiempo. Con lo cual, esto es uno de los mitos que siguen ahí todavía en nuestra sociedad y al final, si pasas hambre, tu cuerpo va a destruir tu músculo para sobrevivir. Si pasamos hambre, dietas hipocalóricas, el cuerpo tirará de masa muscular. Es decir, sí, puede que perdamos peso, pero no solamente vamos a perder grasa, sino que vamos a perder también mucha masa muscular. Nuestro metabolismo cada vez irá menos, cada vez gastaremos menos calorías en reposo y será el músculo del cual el cuerpo tire para seguir perdiendo peso. Por tanto, tenemos que hacerlo al revés, tenemos que tener una alimentación rica en nutrientes. Ahora después hablaremos un poquito de la nutrición, pero sobre todo mi consejo es, hagáis lo que hagáis, no dejéis de comer y de alimentaros bien. Eso es súper importante y más en las edades que tenemos. ¿Qué más? Si quieres perder grasa a partir de los 40, ponte a andar, ponte a correr. El único camino es horas y horas de actividades de cardio. Puede ser, como decíamos, andar y correr, puede ser la bicicleta. Y bueno, pues quien más, quien menos, todo lo hemos hecho alguna vez. Hemos tenido sobrepeso, nos hemos puesto a correr horas y horas, a lo mejor ha habido hasta lesiones. Orquestas descansen. Perdón, ¿os podéis poner en silencio, por favor, todos? Que si no os oímos. Gracias. Como decía, si quieres perder grasa a partir de los 40, el único camino es hacer horas de cardio y sudar y sudar y sudar. Esto es un mito que ha estado ahí siempre. Sudar, de verdad, no significa para nada pérdida de peso. Es una pérdida de peso inmediata porque pierdes líquidos, líquidos que enseguida, en cuanto ingieras alimentos o ingieras líquidos, los repones de nuevo. O sea que el hecho de sudar más o sudar menos no tiene ninguna influencia en la pérdida de peso. Y luego, en cuanto a hacer horas y horas de cardio, pues os digo que no es así. Si solamente hacemos cardio, al igual que con las dietas estrictas, estaremos de nuevo comprometiendo nuestra masa muscular. Puede que nos ayude a perder peso, pero un peso que será más de nuestra musculatura que de la grasa que podamos tener, ¿vale? Y recordatorio, el sudor es solamente agua que luego vamos a reponer enseguida con la hidratación. Otro mito, y muy, 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 muy extendido en mujeres, que es que entrenar fuerza es peligroso para las articulaciones. Probablemente hayáis escuchado que haya gente que se ha lesionado en gimnasio, que se ha lesionado haciendo un ejercicio u otro, con pesas, con mancuernas, etcétera. Pero al final eso es un tema principalmente de la técnica adecuada y de la progresión correcta. Es decir, si tú un ejercicio de fuerza lo realizas correctamente, es muy complicado que te lesiones. Si vas con los pesos que necesitas y con una técnica adecuada, es muy complicado que te lesiones. Al contrario, entrenar fuerza lo que nos supone es protección. Es que la fuerza y nuestra masa muscular es el escudo que tenemos contra el dolor, contra las lesiones. ¿Cuánta gente conozco que ha empezado a trabajar la zona abdominal, la zona lumbar y se ha olvidado de sus dolores de espalda y de sus hernias o protusiones? Y además, esta fuerza y esta masa muscular, como hablábamos antes, seguro para una calidad de vida, para la longevidad. ¿Vale? Y este para las chicas. Si eres mujer y entrenas fuerza, te vas a poner demasiado fuerte. Bueno, pues para ponernos como la chica de la foto necesitaríamos años, años y años de levantar pesas y de hacer, yo creo, cosas muy, muy, muy extremas. Y todavía, y sobre todo en gente de cierta edad, de 40 años en adelante, este mito todavía está muy extendido y hay como cierta reticencia a entrenar fuerza. Y al final es todo lo contrario. Si levantas pesos, si levantas cargas, tu silueta se va a estilizar, va a mejorar tu postura y favorece la pérdida de grasa. Y me vas a decir, ¿por qué? Pues porque a medida que vamos generando o creando masa muscular, nuestro cuerpo en reposo va a gastar más calorías. Por tanto, el generar fuerza, el generar masa muscular nos va a ayudar muchísimo a la hora de un proceso de pérdida de grasa o de mantenernos en una buena forma física. Así que os diría que perdierais el miedo a hacer entrenamiento de fuerza, porque al contrario, no os vais a poner en ningún caso exageradas y sin embargo vais a encontrar un bienestar y una definición
que os van a ayudar en la actualidad y en el futuro. Otro, ya es tarde para empezar si no he hecho deporte antes. Obviamente, si no has hecho nada con 50 años, con 60 años, mañana no vas a hacer un maratón. Pero yo siempre digo lo mismo. Siempre hay una actividad física para todas las edades, absolutamente para todas. Y aunque no hayas hecho deporte nunca, nunca es tarde para empezar a hacerlo de nuevo, ¿vale? Así que yo os animo, porque el cuerpo humano, si algo tiene, es capacidad de adaptación y toda edad tiene una actividad física que puede realizarse, incluso si empezáramos a partir de los 60 o con más edad, ¿vale? Hago aquí un pequeño receso. Si queréis comentar alguna cosita sobre estos mitos o creencias, si tenéis alguna experiencia respecto a ellos o tenéis alguna duda, tanto si queréis hablar por micrófono o ponerlo en el chat, lo podemos ver. ¿Vale? De acuerdo. Pues continuamos entonces. ¿Qué más? Los tres pilares, lo que llamamos los tres pilares, que cualquiera de ellos y los otros dos se queda bastante cojo, que es el entrenamiento, la nutrición y el descanso. Cada uno de los tres importante por sí mismo e importante en el conjunto, ¿vale? En primer lugar, vamos a hablar del entrenamiento y en concreto del entrenamiento de fuerza. Hay gente que comienza a ir al gimnasio, gente que comienza a ir por su cuenta, que no tiene asesoramiento y que realmente, bueno, pues elige los ejercicios a lo mejor pues, porque ha visto tutoriales en YouTube, ha visto redes sociales, pero no tiene un plan estructurado y no tiene un porqué y simplemente, pues bueno, trabaja ejercicios de fuerza, pero sin un objetivo concreto. Es súper importante hacerlo, por supuesto, pero también tener unos objetivos, tener un plan y ponerlo en marcha. Y al final, salvo que cualquiera de los que estamos aquí nos dediquemos a competir o al culturismo o similares, tendremos que dirigir a lo que nos sea más útil para nuestro día a día. Y lo que yo me gusta mucho promover y lo que trabajamos mucho en el programa de entrenamiento que hacemos es lo que llamamos fuerza útil. Vamos a reproducir en ejercicios de fuerza los patrones de movimiento que tenemos en nuestra vida diaria, como por ejemplo, como veis en las imágenes, carga con peso muerto, trabajo de hombros, trabajo de piernas, ¿para qué? Para poder llevar cargas pesadas, para poder alcanzar y mover cosas con más seguridad o simplemente para subir y bajar escaleras. Es reproducir con el entrenamiento patrones de movimiento que vamos a tener en el día a día. Estos son unos ejemplos, aquí os pongo otros que nos pueden ayudar, en este caso las abdominales, para estar más estables y más fuertes, las sentadillas, trabajando la parte superior de las piernas, los cuádriceps, para levantarnos e incorporarnos del sofá, de la cama con mucha más facilidad. Y luego, como resumen, ¿para qué? Para mantener más independencia, es decir, que no tengamos que recurrir a nadie ni a nada para nuestro día a día, para cualquier actividad que hagamos, ¿vale? Y luego un comentario sobre todo por la zona central de nuestro cuerpo. Eh, y conozco varios casos de chicas que están entrenando conmigo, que llevan unos meses y que hasta que no han empezado no habían trabajado para nada la zona central de su cuerpo, como pueda ser la zona lumbar y la zona abdominal. A lo mejor habían trabajado ejercicio de piernas, ejercicios de tren superior, como pueda ser hombros, brazo, espalda, pecho, pero no habían trabajado la zona abdominal. Y al final, antes o después, vienen los dolores lumbares, vienen las sobrecargas, ciáticas, etcétera. Entonces, yo sí que, bueno, pues avisar lanzar un aviso acerca de este tipo de trabajo, ¿no? Que trabajar la zona lumbar y abdominal no se trata de marcar abdominales, si lo consigues fantástico, pero que al final es tu centro de gravedad y clave para tu estabilidad, tu funcionalidad en cualquier tipo de actividad que hagas. Al final estaremos diciendo adiós a dolores lumbares, estaremos evitando el encorvamiento,
estaremos mucho más ágiles, tendremos más equilibrios y volvemos a lo que decíamos antes, a la independencia y a la autonomía. Y al final, pues como podéis ver en esta diapositiva, puedo coger a mi nieto en brazos, puedo levantar cajas, puedo levantar peso y puedo hacer prácticamente lo que quiera. Y el trabajo lumbar y abdominal, que os reconozco que no es el más divertido del mundo, pero es uno de los más necesarios y sobre todo a partir de los 40 años. Y el cardio, buena pregunta. A lo mejor algunas de vosotras salís mucho a caminar, hacéis carrera, bicicleta, natación y al final estamos hablando de cómo utilizarlo de manera más eficiente y cómo integrarlo en nuestro plan de entrenamiento. Si solo hago cardio, lo veíamos en los mitos, ¿qué riesgo corro? Pues que en primer lugar puedo perder la masa muscular, ¿vale? Conseguirás pérdida de peso, sí, pero a costa de tu masa muscular. Como veíamos antes también, ralentiza el metabolismo y realmente con el impacto, sobre todo si salimos a correr, etcétera, estaremos afectando también a la densidad ósea, con lo cual no estaremos protegiendo a nuestros huesos para una futura caída, un futuro problema. Y luego también vienen pues las articulaciones, los dolores, las tendinitis. ¿Por qué? Porque si no trabajamos entrenamiento de fuerza de forma paralela al cardio, el cardio nos puede provocar este tipo de efectos. Así que, por supuesto, no digo para nada que el cardio sea malo, al contrario, es una actividad muy buena, pero integrada dentro de un plan de entrenamiento más completo con la fuerza como base. ¿Vale? Así que la gran duda, quiero hacer deporte, ¿qué hago? ¿Me voy a la derecha, me voy a la izquierda, me voy a la cinta de correr o me cojo las mancuernas? Bueno, pues no hay que irse ni a un extremo ni a otro. La combinación más eficiente y lo que intentamos siempre promover en el programa. La prioridad, el entrenamiento de fuerza. Tener tus sesiones de entrenamiento de fuerza, que pueden ser 2 o 3 por semana. Pilar central, mantenemos masa muscular, mantenemos nuestro metabolismo y protegemos nuestros huesos. Y como complemento, el cardio nos va a ayudar también a esa preparación física, a optimizar nuestra salud en el corazón, ¿vale? Y también la recuperación, es decir, si trabajo el cardio tengo más capacidad pulmonar, me asfixio menos y tengo más aguante, por supuesto, pero la base siempre, el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Y si hablamos, porque el otro día, si os acordáis, en el grupo de WhatsApp os pasé una encuesta y prácticamente el 50% de las que estáis en el grupo de WhatsApp decía que el objetivo primordial era la pérdida de grasa, y en concreto la pérdida de grasa abdominal. Pues para este objetivo en concreto, estaría muy bien hacer un entrenamiento de fuerza y nada más terminar ese entrenamiento de fuerza de manera seguida, hacer 10-15 minutos de cardio con cierta intensidad. Puede ser en una bicicleta estática, puede ser en una cinta con una cierta inclinación, pero ya os digo, justo después de acabar el entrenamiento de fuerza. Y digo después y no antes. Y me podréis preguntar, Enrique, ¿por qué no puedo hacer el cardio antes y después la fuerza? Porque si hago antes la actividad de cardio, mi cuerpo va a estar más fatigado y el entrenamiento de fuerza va a ser menos efectivo. Así que si un día podéis hacer las dos actividades, primero entrenamiento de fuerza y después complementar, terminar con esos 15 minutos de cardio, ya sea en cinta inclinada o sea en cualquier otra máquina o saliendo a caminar, etcétera, ¿vale? Y luego aparte, si podéis como hábito diario salir a caminar todos los días, sería fantástico, ¿no? Los famosos 10.000 pasos, pero que también con 7.000, 8.000 pasos diarios vamos de sobra y los beneficios a nivel cardiovascular son muchísimos, ¿vale? Y ahora vamos a otro apartado que es la nutrición. La nutrición, sobre todo, consciente. Consciente quiere decir que integramos todos los nutrientes en nuestra dieta, que tenemos una relación saludable con la comida y sobre todo que no nos aplicamos a nosotros mismos muchas restricciones que nos generen sobre todo ansiedad y poca sostenibilidad en el largo plazo. Entonces yo sí que quería comentar algo, que lo comentamos siempre con las mujeres del programa, que es cuidado con la báscula. La báscula solamente nos da un dato. En pantalla tenéis 1 kilogramo de músculo y 1 kilo de grasa. Y como veis, el volumen de la grasa es bastante más que el volumen del músculo. Es decir, puedo empezar a entrenar y puedo no estar viendo resultados en la báscula, pero sí estoy reduciendo el volumen de mi cuerpo. El pantalón me queda más holgado, el cinturón está en un agujero menos, etcétera, etcétera.
Es decir, que no os obsesionéis con el dato de la báscula porque además puede fluctuar muchísimo dependiendo de lo que has hecho el día anterior, dependiendo de la fase del periodo, en vuestro caso, en la que estéis, por mil motivos, ¿no? Entonces, mucho más fiable nuestra cintura, los centímetros de cintura, los centímetros de cadera, que el peso en sí, ¿vale? Para dar más detalles, hay personas que pueden pesar lo mismo, pero tener diferente fisonomía, como puedes ver, como podéis ver a las chicas de la derecha. Con un porcentaje más alto de grasa tendrás más volumen y el mismo peso que una chica que tenga menos porcentaje de grasa y pese lo mismo que tú, ¿vale? Con lo cual, ya os digo, el peso no lo es todo y yo siempre aconsejo que, bueno, os podéis pesar como referencia una vez por semana, una vez cada 2 semanas, pero que no sea algo que nos quite el sueño porque lo que hace totalmente efecto es el trabajo a largo plazo y combinar el entrenamiento y la nutrición, ¿vale? Como decíamos antes, ¿que en qué nos deberíamos fijar? Pues bueno, en cómo te queda la ropa, el pantalón te queda más holgado, cómo te sientes, muy importante, estoy más activa, tengo ganas de comerme el mundo, quiero salir, me apetece más hacer cosas, no llego fatigada a lo largo del día. Y luego también sugerimos hacer pues, fotos de control. Si estáis en un proceso de pérdida de grasa, estáis entrenando, pues bueno, qué mejor que una foto en el mismo sitio cada lunes o cada 2 lunes. Eso es mucho más recomendable que estar pendiente de la báscula. Y luego también quería hablar un poco de las dietas estrictas y horas de cardio. Como hablábamos, avisábamos de la destrucción de masa muscular. El cuerpo al final entra en modo supervivencia y dice, bueno, pues si no tengo más grasa de donde tirar, voy a tirar de la masa muscular. Por tanto, estaré perdiendo protección de mi esqueleto y estaré poniendo en riesgo mis futuras lesiones, futuros problemas. ¿Y qué ocurre? Cuando hemos hecho una dieta muy estricta, antes o después nos cansamos, dejamos esa dieta y el efecto rebote ocurre y volvemos no ya al peso anterior, sino probablemente incluso más peso del que tenía cuando comencé, ¿vale? Entonces ahí pues sí que deciros que pensemos un poco en el medio largo plazo y que no hagamos o tomemos decisiones que no se puedan sostener en el tiempo. Y en la foto de la derecha, pues eso, lo que crees que pasa. Crees que estás perdiendo solamente grasa muscular, grasa corporal, pero al final lo que estás perdiendo en peso es parte de agua, parte de músculo y parte de grasa. Eso es muy importante. Y como bueno, como también hablamos de nutrición y como queremos complementar el entrenamiento de la mejor manera posible, pues sí que os quería introducir, os quería presentar a Beatriz. Beatriz es la nutricionista de nuestro programa, que está especializada en mujeres de más de 40 años, salud hormonal, pérdida de peso, nutrición deportiva. Y al final lo que queremos es ofrecer el programa mejor para la pérdida de grasa y queremos trabajar con los mejores. Así que por eso está Beatriz hoy con nosotros, que nos va a dar unas nociones acerca de nutrición y cómo integrar la nutrición en el entrenamiento. Beatriz, ¿qué tal estás? Bienvenida. Muy buenas, Enrique. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, em, no sé si quieres que Enrique empecemos, te cuente algo en concreto, si cómo trabajamos un poco lo que es en el programa la parte de nutrición. Pero bueno, yo sobre todo teniendo en cuenta hoy en día todo lo que supone la nutrición, el exceso de información que muchas veces podemos ver por todos sitios, ¿no? Nos metemos en el móvil, nos salen un montón de noticias, muchas veces estas son pues muy contradictorias o nos genera como muchas dudas. Muchas veces pensamos que tenemos como que la base o la teoría la tenemos, pero luego a la hora de llevarlo a la práctica es complicado, ¿no? Y aquí creo que hay un punto muy importante que es lo que trabajamos, que es la personalización, ¿vale? No vamos a poner dietas de cajón, por así decirlo, sino que al final vamos siempre a intentar personalizarlo acorde a vuestras necesidades y a vuestro día a día, ¿no? Pues a las circunstancias que tengáis, a vuestro trabajo, a, a vuestros gustos, para que de esa manera consigamos no solo una... O sea, el objetivo no es hacer una dieta, sino conseguir tener un patrón de alimentación que sea sostenible en el tiempo. Y yo creo que en este caso la combinación del deporte, del ejercicio de fuerza concretamente, en conjunto con la nutrición, es clave para al final, pues eso, durante
conservar una buena salud y poder mantenerla en el tiempo. Entonces, en la consulta sobre todo trabajamos eso, ¿no? El conseguir que todo esto sea sostenible sin pasar hambre, sin necesidad de hacer dietas muy estrictas ni nada que no sea sostenible en el tiempo, sino pues al final yo creo que lo más importante, ¿no? Facilitaros la vida, que yo creo que es una de las cosas que nos caracteriza y que al final pues el servicio también por eso gusta tanto. Y Beatriz, ¿qué nos podías decir de lo que yo comentaba anteriormente, de empezar bueno, con un objetivo de decir quiero quitarme 10 kilos, 15 kilos y hacer unas dietas demasiado restrictivas? Según tu Mm. experiencia, qué es lo que te encuentras en tu consulta y dónde, cómo lo enfocas? Claro, aquí muchas veces cuando llegamos a consulta un poco con esta trayectoria, ¿no? De haber hecho pues muchas dietas a lo largo de muchos años, de haber bajado de peso y haber vuelto a subir, ¿no? Todo este efecto rebote que muchas veces sucede, creo que es importante el ir quitándonos esos miedos. Cuesta, es verdad, cuesta porque al final, pues oye, todo lo que es de todo lo que venimos, de todo lo que al final, queramos o no, tenemos en la cabeza, porque la cultura de la dieta pues está presente en todas nosotras y al final es algo que hemos visto y que se ve mucho hoy en día en todos sitios, pues el intentar salirnos un poquito de ahí y el ir poco a poco trabajando en, vale, realmente esto no lo tengo que ver como una dieta, sino como un cambio y algo que sea sostenible en el tiempo, que evidentemente va a tener un cierto esfuerzo por mi parte, pero que al final no os va a suponer un estrés, un decir, ay, es que no voy a encontrar este ingrediente o a lo mejor aquí pues estoy pasando hambre. No, al final eso no es el objetivo. Realmente el objetivo pues es conseguir que esto sea sostenible. Entonces, es verdad que al principio muchas veces esto es lo que más cuesta en consulta, el cambiar el chip, el decir, vale, no estoy aquí para perder esos 10 kilos, ¿no? Y ya está, sino realmente el conseguir un cambio de vida y que pues note que me siento menos hinchada, que noto que tengo menos inflamación a nivel abdominal, que noto que tengo más energía en mi día a día, que voy notando que la ropa me queda mejor, que me siento de mejor humor. Es decir, que hay muchas cosas más allá de lo que es el valor del peso que son buenos indicativos de que lo que estoy haciendo pues realmente me gusta y es sostenible en el tiempo. Ujú. Y otra de las grandes preocupaciones, Beatriz, en esta encuesta que hicimos dentro del grupo de WhatsApp que creamos para los asistentes, era la inflamación, la hinchazón. Es una de las demandas principales que tienes en mujeres a partir de 40 años y a lo mejor ya en fase de perimenopausia, menopausia. Eso es, ¿por qué? Porque aquí pues, es verdad que nuestras hormonas juegan un papel muy importante y que se produce lo que se denomina redistribución de la grasa corporal. Empezamos a notar que aumenta, aunque a lo mejor no teníamos grasa en la zona abdominal y a partir de los 40, 40 y algo, empezamos a notar pues, que esa grasa se acumula más en esas zonas y sobre todo que por más que hacemos a lo mejor lo que hemos hecho en otros momentos, no funciona de la misma manera. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso es verdad que la alimentación no es igual. Al final, muchas veces, o sea, yo estoy especializada en salud hormonal femenina y es prácticamente el 100% de mi trabajo consiste en ayudar a mujeres, tanto durante la etapa fértil como luego en la etapa de la perimenopausia, menopausia y posmenopausia, y realmente la nutrición no es igual. Quiero decir, lo que nos sirve cuando somos jóvenes no es lo mismo que a partir de esta nueva etapa, que evidentemente vamos a vivir muchos años en esta etapa, como bien has comentado, que la esperanza de vida al final es muy alta y realmente vamos a pasar muchos años de nuestra vida en posmenopausia. Entonces, al final lo que tenemos que hacer es saber y conocer cómo alimentarnos durante esta etapa para conseguir pues, tener una buena salud durante esos años. Creo que es fundamental y realmente por mucho que eso, pues siempre, pues, ay, no, pues me tengo que quitar el pan, no me tengo que quitar la pasta o no tengo que comer nada de hidrato de carbono. Todas estas cosas que, pues, puede ser que a otra persona en otro contexto sé que le pueda servir. Es verdad que para nuestras hormonas, para nuestras, sobre todo, pues el cortisol y todo esto que al final es tan importante que hay un cierto desequilibrio, sobre todo en los primeros años de la menopausia, pues no nos sirve lo que siempre hemos hecho o lo que podemos encontrar si buscamos un poquito por internet, porque cambia un poquito la película realmente. Exactamente.
Y bueno, y deciros que es como concebimos un poco los procesos de pérdida de grasa y los procesos para lo que hablamos antes, hinchazón, dolores, etcétera. Beatriz y yo trabajamos muy de la mano, muy alineados, siempre pensando que lo más importante son los hábitos, construir hábitos en el medio largo plazo. Y el otro día lo comentamos en una entrevista de radio, que vosotras o cualquiera de las chicas que está ya trabajando con nosotros podéis estar con nosotros 3 meses, 6 meses y que cuando terminéis tengáis esos hábitos para, si queréis dejar de estar trabajando con nosotros, los mantengáis en el tiempo, que tengáis el suficiente conocimiento para mantenerlo en el tiempo. Creo que eso es muy, muy importante y lo que hablábamos igual antes, tanto en nivel de nutrición y entrenamiento, que lo podamos sostener, ¿vale? Para no recaer, no estar en esos efectos rebote, etcétera, etcétera, ¿vale? Beatriz, ¿alguna cosita más nos cuentas? Nada, simplemente pues eso y que al final pues el punto más importante es la educación. Al final si sabemos y conocemos cómo funciona nuestro cuerpo, pues podemos tomar decisiones con conocimiento de causa, ¿no? Que decir, si al final pensamos o creemos, ay no, pero esto no lo voy a comer porque engorda y al final realmente la alimentación y la nutrición funciona de otra manera, el tener la educación en este aspecto a nivel nutricional es fundamental para pues realmente poder cuidarnos, o sea, poder Efectivamente. cuidarnos y poder tener buena salud. Perfecto. Pues yo agradecerte mucho que estés aquí, Beatriz, que sé que estáis en fiestas, ¿vale? Así que de verdad muchísimas gracias y creo que ha sido una contribución muy buena a todo lo que estamos contando hoy. Y seguimos en contacto Gracias. y gracias de nuevo. Muchas Bueno, gracias. pues vamos a continuar con un tercer pilar que a lo mejor se da menos importancia, pero que no debemos nunca dejar de lado. Y cuando tenemos conversaciones uno a uno con las chicas que empiezan a trabajar con nosotros, nos dicen que es uno de sus principales problemas. Y es el descanso. Es muy habitual. Oye, Enrique, pues es que duermo 4 horas seguidas y luego no vuelvo a conciliar el sueño. O duermo a saltos, o no tengo un sueño profundo, o me levanto agotada y ya estoy agotada el resto del día. Y el sueño y el descanso es la forma que tenemos de reparar nuestro cuerpo. ¿Vale? Entonces, bueno, desde nuestra parte, yo solamente quería comentar un par de consejos que pueden venir bastante bien para mejorar la calidad de nuestro descanso. Eh, en España tenemos la costumbre de cenar bastante tarde y si es en verano ya ni te cuento, muchas veces cenamos a las 10, 10:30 de la noche y a lo mejor nos vamos a la cama al ratito, ¿vale? El estar prácticamente todavía en digestión cuando vamos a la cama dificulta el sueño y a lo mejor me duermo, pero la calidad del sueño no es la misma. Y luego también otra cosa que yo creo es un problema que está más y más en nuestra sociedad cada día es los dispositivos, las pantallas que nos activan el cerebro y la utilización de dispositivos, luces blancas durante las últimas horas del día, justo antes de irnos a la cama, o irnos incluso a la cama con el móvil, estar viendo, no sé, Instagram o TikTok en la cama, pues realmente también afecta a la calidad del sueño. Entonces, bueno, como comentario, esos dos detalles y bueno, pues que lo apliquemos en la mayor medida. ¿Vale? Y luego, como resumen de las tres, y enlazando lo que comentaba Beatriz y lo que hemos estado hablando anteriormente, el secreto del éxito es la adherencia, los hábitos, la constancia. Realmente es lo que nos va a dar en el largo plazo el cumplir con esos objetivos que tengamos de entrada, como pueda ser pérdida de peso, como pueda ser olvidarme de dolores musculares, sentirme mejor con más energía, definir mi musculatura, todo ese tipo de cosas. La constancia es la que nos lo va a entregar. Al final, una de las conversaciones que tengo al inicio del programa de entrenamiento con todas las mujeres que empiezan es esta. Necesitamos comunicación y constancia. Si tú cumples más o menos al 80% de lo que vamos pautando, Beatriz en nutrición, yo en entrenamiento, éxito asegurado. Si empiezas una semana, paras dos, te reenganchas, luego vuelves a parar, es que ahora es la feria de mi pueblo, es que son las navidades, es que me voy de vacaciones, es muy complicado, es muy complicado. Con lo cual la constancia yo creo que es lo más importante para tener éxito en el medio largo plazo. Y como decíamos, muchas veces hablamos, no, es que estoy motivadísimo para hacer algo. Puedes estar muy motivado, pero a lo mejor mañana no lo estás. Pero si adquieres la rutina, incluso un día que estés cansado, que estés un poco hecho polvo y digas, venga, va, saco y hago el entrenamiento, una vez que hagas ese entrenamiento te vas a sentir mucho mejor, mucho más satisfecho y vas a haber cumplido con lo que tú mismo te has propuesto, con lo que tú mismo te has comprometido. El compromiso es conmigo, con Beatriz, para seguir los planes que os podamos poner,
pero también con vosotras mismas, que es, por supuesto, el compromiso más importante que tenéis, más importante que el contrato que estábamos viendo al principio de la presentación, ese contrato de la resignación, de la edad, del médico, de las pastillas, etcétera. Ese es el compromiso importante. Luego, no busquéis la perfección, de verdad lo digo. Si una semana, por lo que sea, no podéis entrenar nada más que 2 días en vez de 3, o si os apetece iros al McDonald's con vuestros hijos o con vuestros nietos, o queréis o tenéis una cena, disfrutad la cena, tomad la copa de vino que os apetezca. Es decir, que no suponga estar en un plan de entrenamiento, de nutrición, de pérdida de grasa, alejarte de la realidad, alejarte de tu vida, de tu disfrute, de tus contactos, de tu día a día, porque entonces a lo mejor ganamos unas cosas, pero estamos perdiendo otra. Tenemos que intentar adaptar el entrenamiento y la nutrición a nuestra vida y no al revés, ¿vale? Y luego, bueno, pues el enfoque final, ¿no? Buscar construir una nueva identidad, con nuevos hábitos, una identidad súper activa y sobre todo lo que veis al final de esta imagen, ¿no? Que sea para siempre. Yo he aprendido estos hábitos, creo en lo que estoy haciendo, me siento mejor y lo voy a implementar. Que luego de forma puntual me lo salto, claro que sí, porque lo tenemos que hacer y seguramente Bea lo hace y yo ya os lo aseguro que lo hago. Pero que ese 80% lo hagamos, que hagamos el 80% de las cosas bien, es el éxito asegurado a largo plazo, ¿vale? Luego quería contaros un poco, pues eso, cómo estructuramos todo lo que os estábamos diciendo, ¿no? Tenemos un método online, a partir del cual tenemos una comunicación en el que os pautamos la nutrición, el entrenamiento a través de videollamadas, aplicaciones, etcétera. Ya os digo, es totalmente online y normalmente la gente está entrenando desde casa con muy buenos resultados. Y la fase inicial son 14 semanas, lo llamamos 14 semanas para transformar tu vida. Tienes dos pilares, Beatriz y yo mismo, asesoramiento exclusivo uno a uno conmigo, con tu entrenador, y un plan nutricional a medida hecho para tus necesidades y tus problemas con Beatriz, que ya, como os decía antes, es experta en salud hormonal femenina y en mujeres de más de 40 años. Lo que queremos, que podéis entrenar desde casa, adaptar el entrenamiento a vuestra vida y no al revés, que encontréis tiempo en cualquier momento para poder cumplir con el plan de entrenamiento, sesiones cortitas de 50 minutos, una hora. Hablamos igualmente sin dietas restrictivas y con el objetivo final, ya sea de nuestra mano o en un futuro cuando no estéis con nosotros trabajando, tener esos hábitos incorporados y para siempre. Eso es lo que intentamos trabajar, ¿vale? Luego, bueno, pues contaros también ya casos de mujeres que han trabajado con nosotros, lo que nos cuentan, estas imágenes, gente que ha tenido problemas lumbares, gente que ha tenido o tenía problemas con diabetes y ha reducido su diabetes debido a los planes de entrenamiento y nutrición. Y luego también, pues bueno, enseñaros algunos datos de chicas que están a día de hoy en el programa y que están consiguiendo estos resultados, ¿vale? Por ejemplo, tenemos unos casos de gente que empezó con 78 kilos, en 4 meses pues ha perdido 6 kilos, en 5 meses 14 kilos, el caso de una chica que entró con un sobrepeso importante y ha bajado de 108 a 94 en estos 5 meses, en 2 meses 4 kilos y medio para una chica que ha bajado de 83 a 79. Y aquí abajo también tenéis otros ejemplos, independientemente de la composición corporal que tuvieran. Hay gente que llega con más sobrepeso, hay gente que se quiere quitar a lo mejor unos 3 4 kilitos que nota que les sobra, hay gente que su objetivo son los dolores, la diabetes, problemas lumbares, ¿vale? Pero que la solución la aplicamos y los resultados los tenemos, como os decía antes, en el medio largo plazo, ¿vale? Y luego sí quería comentaros que ahora, que en agosto está un poco la gente perezosilla, pero ya nos estamos empezando a arrepentir de lo que no hemos hecho en verano, ¿vale? Sí que os quería decir que si os hablaba antes de 14 semanas, si os animáis y empezáis ahora a partir del 1 de septiembre, para que luego no tengáis la excusa de la Navidad, las 14 semanas acabarían el 8 de diciembre, pues yo os regalo un mes más, 4 semanas más, para que desde el puente de diciembre, que ya nos despistamos, hasta el 7 de enero, tengáis un mes de plan de entrenamiento gratuito, además de las 14 semanas de las que estábamos hablando, ¿vale? Entonces, bueno, quería que supierais que teníais esta opción. Y bueno, aquí, si os interesa, aquí tenéis el código QR para reservar, luego os pongo el enlace en el grupo, para reservar conmigo una sesión gratuita donde podemos entrar en detalle con vuestro caso, con vuestro problema particular, etcétera. O sea que ya os digo, durante los 3 siguientes días, 26, 27, 28, consulta gratuita conmigo donde os puedo explicar todo en detalle y
podéis contarme cuáles serían vuestros objetivos, necesidades y un poco, bueno, pues aspiraciones, ¿vale? Así que aquí os lo dejo. Y como habíamos hablado, preguntas, tenemos unos minutillos todavía. Cualquier duda, cualquier consulta, ya sea para mí, para Beatriz, acerca de nutrición, entrenamiento, aquí estamos encantados de poder contestaros. ¿Quién se lanza? No hay preguntas, no hay duda, lo tenemos todo muy claro, lo hemos explicado súper bien. Pregunta del millón, nos dice por el chat María José. A ver, que la leo. ¿No quieres hablar? Que somos 15, no somos tanto. A ver. A ver, a ver, a ver. Es que no sé si me funciona el micrófono. ¿Sí? ¿Me oís? ¿Me escucháis? Perfectamente, perfectamente, María José. Vale, pues a ver, pues de cara a la economía, ¿de qué coste más o menos estamos hablando de estas 14 semanas? Vale, eso os lo cuento en la reunión privada. Eso, Ah, si vale, estás, vale. si estás interesada, luego os paso el enlace o haces una foto al QR y yo te lo cuento encantado. Ujú. Vale. Y a ver, yo es que vengo de hacer una dieta bastante larga ya de 2 años y medio, ¿vale? Donde he llegado a perder 45 kilos. De esos 45 kilos he cogido 15 Ajá, en este último año, pues al final tuve que dejar también el deporte, porque, bueno, rollos de que tuve un golpe y ya no podía, o sea, ya no podía porque tenía los brazos mal a partir del golpe con el coche. Entonces, en ese sentido, claro, yo llevaba un tipo de nutrición no que te ustedes no... preocupes. ¿Me escucháis? ¿Hola? Sí. ¿Vale ahora? Sí, no me escuchabas. Sí, era yo. Ah, vale, vale. Nada, saber que, claro, como yo llevo tanto tiempo ya, digamos, a una dieta bastante estricta, es cambiar la alimentación, eso no sé si puede afectar negativamente. Si ahora dices, pues ahora hay que incorporar más hidratos de carbono a la dieta, cosa que yo he tenido bastante restrictivo ese tema. No Ujú. sé si eso afectaría a que subas de peso, que ya sé que no es lo importante, pero a ver, es importante también eh, subir de peso. Vale. ¿Y los 43 kilos que hablabas, los perdiste haciendo deporte también o solamente a base de dieta? Al principio no, porque, o sea, yo no podía ni moverme. Esa es la realidad. Yo vengo de pesar 115 kilos, entonces yo Vale, no podía ni dar un paso. vale, Luego ya con vale, el tiempo, cuando ya me empecé a sentir un poquito más ágil, ya sí. vale, vale. Ok. Bea, ¿nos podrías ayudar un poquito con esta pregunta de María José? Sí, dame un segundo, que pongo la cámara. A ver si arranca. Sí, o sea, el tema de la alimentación, ¿no? Sobre todo cuando hemos tenido una alimentación restrictiva durante mucho tiempo, no vamos a hacer un cambio radical. O sea, no va a ser de repente no tomo nada de hidrato de carbono o como tengas planteada un poco lo que es la alimentación en tu día a día, sino ver qué cositas podemos ir mejorando o qué cositas podemos hacer para al final tener una alimentación que sea lo más completa posible y lo más adaptada a ti. O sea, quiero decir, nos vamos a basar en la adaptación siempre, partiendo de ahí. Si ahora mismo pues estamos tomando una cantidad muy baja de hidrato de carbono, no podemos meter de repente mucha cantidad de hidrato de carbono, porque evidentemente probablemente ya no es tanto a nivel físico que... Realmente al final muchas veces con el tema de los hidratos de carbono lo que sucede es que tenemos como muchísimo miedo a incluirlo porque pensamos que es lo que realmente nos hace engordar cuando realmente no es así, o sea, no es que los hidratos de carbono en sí mismos engorden, ni que la grasa en sí misma engorde, al final depende de muchos más factores, pero, o sea, evidentemente partimos un poco de qué es lo que estamos haciendo ahora para ver qué es lo que podemos mejorar. No es voy a cambiar radicalmente la alimentación de las personas independientemente de dónde vengan. No sé si Ujú. más o menos con esto te he contestado. Sí, sí. Y de cara al ejercicio, porque yo, por ejemplo, el ejercicio tengo muchos problemas para el tema del ejercicio, que si sentadillas, que hay cosas que yo no puedo hacer.
También eso es importante, hay que intentar hacer ese tipo de ejercicio o se amoldaría un poco. Pues ahí, María José, te digo, hay para trabajar el mismo grupo muscular, en este caso tú me estás hablando de las sentadillas, que principalmente puedes estar trabajando el cuádriceps, la parte delantera de tu parte superior de la pierna, ¿vale? Si no puedes hacer sentadillas, tenemos alternativas en las cuales puedes utilizar una banda elástica estando sentada, es decir, Ujú, que dependiendo de las restricciones o necesidades de cada persona, se puede adaptar y trabajar cada grupo muscular de forma separada con ejercicios que se puedan adaptar a esa persona. ¿Vale? Porque en este caso, si tú tienes una cierta dificultad con sentadilla, hay que buscar la alternativa para trabajar esa musculatura de otra manera. Y sí, ujú. se puede hacer. Claro que sí. Vale, fenomenal. Muchas gracias. A ti, María José, a ti, gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? ¿Vale? Pues perfecto. De verdad, daros las gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad. Y lo que haré en los próximos días en el grupo, compartir esta información, compartir el enlace de la grabación para las compañeras que no han podido asistir. Y ya os digo, a través de este código QR del enlace que os mandaré, tenéis una consulta gratuita durante esta semana donde podemos resolver una a una las dudas que tengáis y las preguntas que tengáis acerca de poder arrancar y de llegar a 2027, pero vamos, finas Filipinas todas. ¿Vale? Ujú. Muy Muy bien, bien, muchas gracias. a vosotros, voy a vosotras, voy a parar la grabación Gracias, gracias y un chicos. placer. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego, hasta luego. Muchas gracias.